Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Python. Ahora que ya lo dejamos todo preparado para trabajar con bases de datos MySQL con Python en el capítulo anterior, es el momento de empezar a hacer unas cuantas cosas más. Para ello tendré que darte una pequeña clase de SQL con las necesidades más básicas. Seguimos con el código del capítulo anterior, donde ya tenemos el objeto de conexión creado y el cursor. Lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos MySQL desde Python para ir practicando cosas. Para esto solo tienes que utilizar el cursor con la siguiente instrucción. Recuerda cómo podemos pasar instrucciones SQL del capítulo anterior. Lo haremos mediante el cursor, con un execute. Iremos aquí abajo y ponemos cursor, execute y el comando SQL, create database, pruebas o el nombre que le quieras dar. Al ejecutar esto la primera vez, va a crear la base de datos pruebas. Si lo intentas ejecutar otra vez, intentará crear la base de datos de nuevo. En el servidor se verá que ya existe esa base de datos y por lo tanto no se puede crear de nuevo. Así que en ese caso te daría un error. Pero la primera vez debería ejecutar sin ningún problema. Aquí no nos dice absolutamente nada y eso es buena señal, quiere decir que se ha creado. Nos iremos a Workbench y comprobaremos si efectivamente se ha creado. Efectivamente, ahí la tenemos. Es una base de datos sin tablas, está totalmente vacía. Si previamente ya tenías Workbench abierto, no se te habrá actualizado la nueva base de datos, no aparecerá aquí. Sencillamente tienes que darle a este botón para recargar. Cuando veas que has hecho un cambio en la base de datos y no se ve reflejado aquí, siempre pulsa ese botón de recarga para verlo. Así no tendrás que cerrar Workbench y volverlo a abrir. Tal y como te he dicho, si ahora vamos aquí e intentamos ejecutar esto de nuevo, ahora sí que me da un error. No se puede crear la base de datos pruebas. La base de datos ya existe. Muy pronto miraremos cómo manejar estos errores. Sigamos viendo más cosas de SQL. El lenguaje SQL en el que se basa MySQL no es case sensitive, de modo que las palabras reservadas como create o database se pueden poner en mayúsculas o minúsculas, da igual. Normalmente se ponen las palabras clave en mayúscula y las propias, como el nombre de la base de datos pruebas, en minúsculas. Así podremos distinguir muy fácilmente las cosas. En este caso, la instrucción es muy pequeñita, pero con SQL podemos escribir verdaderos libros a la hora de escribir instrucciones. Y cuando son tan largas, este tipo de escritura va muy bien para identificar los nombres de tablas, los nombres de bases de datos, etc. El punto y coma al final de las instrucciones SQL no es necesario, no siempre. Se utiliza cuando escribimos varias instrucciones y así separarlas. En este caso, si no pongo este punto y coma, no va a dar error. Sí que si pongo varias instrucciones y alguna no tiene el punto y coma para separarlas, en ese caso sí que produciría errores. Sin embargo, es buena práctica acostumbrarse a ponerlo siempre para evitar errores con esto cuando trabajemos con código más complejo. Pues pasemos a ver lo de los mensajes de error. Como has visto, cuando intentamos ejecutar lo mismo, nos da el siguiente error. En este caso es más agradable poder manejar estos errores y ofrecer un mensaje personalizado. Pues bien, para ello tenemos los bloques try except de Python, con los cuales podremos mostrar, por ejemplo, entre otras cosas, un mensaje en la consola de éxito o de error cuando corresponda. En el caso de que no ocurra ningún error, se ejecutaría el bloque try y me mostraría un mensaje que yo le haya puesto diciéndome que se ha creado la base de datos. Pues ya has visto que cuando he ejecutado el programa por primera vez ha creado la base de datos, pero no se me ha avisado en ningún momento de que ésta ha sido creada satisfactoriamente. Lo he tenido que deducir yo por mi experiencia. Esto es muy fácil de hacer. Simplemente iremos aquí y pondremos try, que intente. Esto lo podemos traducir al español como intentar. Intenta ejecutar este código. De aquí da error porque todavía no tengo el bloque except. Y lo siguiente es este except, el cual simplemente va a avisar en caso de error.
Listo. Ejecutamos y ahora debería salir el except, porque la base de datos ya está creada. Ocurrió un error al crear la base de datos. De fondo ha ocurrido todo aquello que desencadenaba estos errores tan feos del servidor. Sin embargo, en lugar de mostrar eso, de esta forma estamos mostrando esto. ¿Por qué? Porque aquí evita que ocurra realmente el error. Intenta ejecutar esto y como devuelve un error, saltamos directamente a esto. Y esto de aquí se ignora. Con lo que finalmente en la consola ya no tenemos ese mensaje de error de MySQL. Vamos a probar el bloque try. Pon otro nombre de base de datos para crear una nueva y que se ejecute correctamente este bloque try. Así lo probamos. Pues aquí pondríamos pruebas 2, por ejemplo. Se creó correctamente la base de datos. Vale, vamos a Workbench y como puedes ver, tal y como te he dicho, no aparece esta base de datos aquí. Esto es porque ya tengo Workbench ejecutado, ya está abierto. Pues le doy a actualizar y aparece. En SQL, al igual que en cualquier lenguaje de programación, tenemos tipos de datos. En el caso de este, la cantidad que existe es enorme, de forma que no los veremos todos, ya que esto no es un curso de SQL. Te voy a dar unos pocos, de momento, los cuales son de los más utilizados, para que puedas ir siguiendo mis ejemplos, nada más. Estos tipos de datos van asociados a los campos de las tablas. Por lo tanto, puedes ver los campos como variables en el lenguaje SQL, si te ayuda a entenderlo mejor. Pues eso, a la hora de crear tablas especificaremos de qué tipo es cada campo. En Python no hacemos esto de especificar el tipo de dato de las variables, pero en lenguajes como Java, por ejemplo, sí que tenemos que especificar cada tipo de dato que va a contener una variable. Pues en SQL más o menos lo mismo. El tipo de dato SQL varchar. Este tipo de dato podemos decir que es un string, para que lo entiendas mejor, puesto que sirve para almacenar strings de hasta más de 65.000 caracteres de longitud, una barbaridad. Este es el que vamos a usar en los ejemplos para almacenar cosas como nombres, apellidos, direcciones, etc. El tipo de dato SQL int. Este tipo de dato sirve para almacenar valores enteros en un rango muy grande. Más de 4.000 millones de posibilidades. Este es el que usaremos para guardar algunos valores numéricos enteros. Y veamos uno más, que quizás necesitemos, el tipo de dato SQL float, el cual emplearemos para almacenar valores numéricos decimales. Por el momento, esto es todo lo que necesitas saber para continuar con los siguientes ejemplos. Si necesitas algún tipo de dato más adelante, ya lo explicaré. Y lo que dije en el capítulo anterior, si os hace mucha ilusión aprender bien SQL, dejármelo en los comentarios y empezamos un curso dedicado totalmente a SQL. Pasemos al siguiente apartado. Eliminar bases de datos MySQL desde Python. Para realizar esto deberás especificar la siguiente instrucción SQL en el cursor. Es lo mismo, solo que en lugar de create ponemos drop, para que tire la base de datos. Vamos aquí y ponemos drop. Yo voy a eliminar la base de datos pruebas 2, la cual no la necesito para nada. Ten cuidado cuando hagas esto porque si tienes bases de datos con información ya creada y almacenada, si pasas este comando te la cargas, lo eliminas todo. Entonces siempre conviene tener copias de seguridad, ya hablaré sobre esto también. Porque ahora tengo dos bases de datos que se llaman pruebas. Imagínate que quiero eliminar la 2, pero por error estoy haciendo varias cosas y aquí dejo eliminar pruebas y tiene información que necesito. Pues ahí ya la he liado. Bueno, ejecutamos, pero antes voy a cambiar este mensaje para que tenga más sentido. En el caso de que nos acepte el try, que funcione, nos dirá que se eliminó correctamente la base de datos. Pero si ya está eliminada o no se ha podido eliminar por lo que sea, nos dirá que ocurrió un error al borrar la base de datos. Inténtalo de nuevo o lo que quieras poner. En teoría se ha eliminado correctamente. Bueno, ya te digo que sí. Nuevamente actualizamos. Y ha desaparecido. Y ahora si intentamos eliminarla de nuevo, como no está, ocurrió un error. Pasamos al último apartado del día. La creación de una tabla en una base de datos. Para almacenar datos en una base de datos tenemos que crear tablas. Utilizaremos la base de datos de prueba que acabamos de crear, u otra
que no sea una de las que vienen por defecto al instalar MySQL, ya que las vamos a utilizar en otro momento para hacer pequeñas pruebas. Vamos a crear una tabla llamada clientes. En ella almacenaremos los datos personales de clientes en una empresa ficticia. Lo primero que debes tener en cuenta a la hora de crear una tabla es que tienes que especificar los campos que va a contener y todos los tipos de datos de cada uno, además de una longitud máxima para cada uno de ellos. Ahora explicaré eso. La tabla que yo voy a crear tendrá los siguientes campos. Un ID, un campo llamado ID que va a almacenar un número de identificación único para cada cliente. Puesto que quiero que tenga un número entero, pues le voy a poner un tipo de dato int. Hay otros tipos de datos numéricos más pequeños que quizás me podrían valer, pero bueno, normalmente en este caso se pone de tipo int y así tenemos la posibilidad de tener miles y miles, o millones en este caso, de registros de clientes, usuarios o cualquier otra cosa que almacenemos. Después tenemos el nombre, que va a ser un tipo varchar para poner texto. Apellidos, teléfono y dirección también varchar. Teléfono puedes pensar que como es un número, quizás deberíamos poner tipo de dato int, pero realmente no, porque no vamos a operar aritméticamente con el teléfono. Aunque sean números, esto lo podemos tratar como cadena de caracteres. Un string no es solo texto. Un string pueden ser números, son números, letras y símbolos. El número ID es importante, ya que si por ejemplo tenemos dos clientas que se llamen justamente Andrea Mendoza Solano. Es difícil, ya lo sé, pero puede ocurrir. Hay gente que se llama exactamente igual. ¿Cómo sabremos cuál es cuál? En la base de datos. Cuando necesitemos referirnos para alguna acción a una de ellas en concreto, realmente no podremos saber cuál es. Y por lo tanto hay que tener una forma inequívoca para cada registro. Por ejemplo, la primera Andrea Mendoza Solano podría tener un ID 20 y la otra un ID 50. Son simplemente números, como el que tienes en la vida real de identificación. Cada uno tiene un número. Y este no se repite, pues en las bases de datos lo mismo. Para este ejemplo vas a crear la base de datos desde MySQL Workbench. Así aprendes otra forma de hacerlo. En lugar de venir aquí, vamos a ir al programa. Sencillamente iremos aquí, le damos a este botón y escribimos el nombre. La convención de escritura para el nombre de bases de datos SQL es snake case, como en Python. Todo en minúsculas y si hay más de una palabra se separan con un guión bajo, como esto de aquí. Pues mi base de datos se va a llamar American Writer. Una vez tienes el nombre, vas a buscar este botón de aquí, Apply, y le das clic. Te aparecerá esta ventanita, lo dejas todo por defecto, Apply de nuevo, y nos dirá que el script SQL se ha aplicado correctamente a la base de datos. Que el script básicamente viene a ser el create database, que hemos utilizado en Python. Sencillamente gracias a este programa pues nos facilita algunos comandos con botones, para que no tengamos que escribirlos. Le damos a Finish y ya tenemos por aquí la nueva base de datos. Puedes cerrar esta pestaña. Nos vamos de nuevo a Python y vas a copiar y pegar de mi sitio web, o lo escribes a mano si prefieres, este código SQL, el cual es el que necesitamos para crear una tabla. En concreto la tabla que te he descrito de clientes. Como puedes ver queda una instrucción muy larga, la cual es un poco difícil de leer y de ver. Así que vamos a utilizar la técnica de dividir el string en varias filas. Esto ya lo mostré anteriormente. Sencillamente iremos con paciencia poniendo esto, pulsamos la tecla Enter, lo dejamos tabulado como queramos y ponemos un nuevo string. Esto te podría quedar así, más o menos. Piensa siempre que en cada fila, apertura y cierre de string. Y todo esto funcionará como un conjunto, como un único string. Primero se especifica con las palabras create table que se cree una nueva tabla, llamada clientes en este caso. Entre los paréntesis que envuelven el resto de código hay que especificar todos los campos que van a formar la tabla. Estos se ordenarán en el mismo orden que los especifiques. Es decir, si especificas primero el campo ID, este aparecerá en la tabla en la primera columna. Si lo especificas después de nombre, pues saldrá primero nombre y después ID. Exactamente en este orden que lo escribimos. Es importante que tengas clara la estructura de una tabla antes de crearla.
La segunda línea, id int not null auto increment. El campo se llama id, este es el nombre. Es de tipo int, no puede contener valores vacíos, de ahí viene el not null, es decir, que tiene que haber un valor en id, no puedo dejar el campo en blanco. Y finalmente autoincrement, que quiere decir que es autoincrementable. Esto quiere decir que se le va a dar un valor numérico entero a cada registro nuevo de manera automática, empezando por el 1. Supón que tienes un sitio web donde se registran un montón de usuarios. El usuario, cuando rellena el registro, pone su nombre, sus apellidos, su dirección o lo que le pidamos, no tiene que poner jamás un número de ID, porque por supuesto el usuario no sabe qué ID ponerse, no sabe cuántos usuarios hay ya en la base de datos. Entonces con autoincrement lo hacemos de manera automática, sin tener que pensar en qué números poner, nos lo hace el trabajo solo. Después tenemos nombre, que es un tipo varchar con longitud 32. 32 se refiere a caracteres. Es decir, la longitud del nombre que podemos escribir es de hasta 32 caracteres, no pueden haber nombres más largos. En apellidos, puesto que tenemos 2 apellidos, he puesto el doble, 64 caracteres. Todos estos con not null, es decir, que quiero que siempre que se rellene un registro nuevo, lleve obligatoriamente algo en nombre, algo en apellidos y en teléfono, además del ID siempre. La dirección en este caso, le he puesto un campo varchar bastante más largo, porque las direcciones suelen ser más largas, pero en este caso no he puesto not null, que básicamente estoy indicando que aquí la dirección la podemos dejar vacía, sin poner ninguna. Supongamos que tenemos los clientes con su nombre, apellidos, teléfonos y el ID, pero no tenemos la dirección. Entonces, de todas formas, podemos rellenar el registro, y más adelante podríamos añadirle esa dirección, sin problema. La última línea, primary key. Con esta línea creamos la clave primaria. Indicamos que queremos que el campo ID sea clave primaria en la tabla. ¿Y qué es la clave primaria de una tabla SQL? Pues la clave primaria es un campo único en la tabla al cual le indicamos que no queremos duplicados en él. De esta forma evitamos que de ninguna forma haya 2 registros con el ID 2, por ejemplo. O 3 o 4, o el número que quieras. Ya que imagínate que queremos devolver todas las compras que ha hecho el cliente con ID 360. Y resultase que hubiesen en la base de datos 2 clientes con ese 360 en el ID. Ahí ya tenemos un problema. Entonces, para evitar estos fallos tontos, ponemos la clave primaria. Independientemente de si entiendes o no todas estas explicaciones, lo he intentado hacer lo más fácil posible, teniendo en cuenta que a lo mejor muchos de vosotros no sabéis nada de bases de datos, pues podéis ejecutarlo sin más. Espero que sí, que lo hayáis entendido. Si queréis resolver ciertas dudas, dejadme un comentario, por supuesto. Pero no os detengáis con esto, que al final es SQL. La cuestión es que sepáis primero ejecutar todos estos comandos. Y si lo has entendido ya, perfecto. Te ayudará muchísimo. Por aquí, fuera de cámara, he puesto se creó correctamente la tabla. Y en caso de que no se cree correctamente, pues ocurrió un error al intentar crear la tabla. Necesitamos un argumento más en el objeto de conexión. En este caso, necesitamos indicar al servidor en qué base de datos tenemos que hacer esta tabla. Porque claro, hay varias bases de datos en el servidor. Y si no indicamos de ninguna manera en cuál de ellas hay que hacerla, pues se producirá un error. Intentemos ejecutar esto así. Ocurrió un error. Le voy a quitar el try except para que veas el error. Nos dice que no se ha seleccionado ninguna base de datos. Pues cuando te ocurra este error ya sabes por qué es. ¿Cómo especificamos la base de datos? Con un argumento aquí, en el objeto de conexión. Database. Y el nombre de la base de datos como string. Listo, ejecutamos y ahora sí no me da error. Voy a poner el código con el try except y en este caso si intento crear la tabla de nuevo volvemos a los mismos errores como en la base de datos. Lo siguiente que haremos será ir a Workbench, vamos a la base de datos y tenemos que actualizar para que abra, porque ahora mismo sale como que no hubiese ninguna tabla. Ahora sí, ¿ves? Me deja desplegar esto. Tenemos clientes. ¿Qué tenemos en clientes? Pues bueno, no tenemos todavía nada. Haz clic derecho y le das a esto mismo, para mostrar los registros.
Aquí, tal y como enseñé en el capítulo anterior, le estamos diciendo que seleccione todos los registros de la base de datos American Rider, tabla clientes. Y aquí tenemos ya los campos creados. ID, nombre, apellidos, teléfono y dirección. ¿Qué hay aquí? Pues lo que vendría a ser el primer registro que no existe, está todo vacío, por eso pone null. Cuando añadamos un registro, completando cada uno de estos campos, pues tendremos ahí esa fila con la información. Este comando, el que ves aquí, realmente no está completo. ¿Dónde podemos ver el comando completo que ha ejecutado? Porque aquí tenemos este limit to 1000 rows, que quiere decir que lo limite a 1000 registros. Si hay, por ejemplo, 2000 en la base de datos, me mostrará solo 1000. Puede que no siempre queramos ver todo el mogollón de información que haya en una base de datos. De hecho, SQL se centra en las consultas filtradas, totalmente. Aquí podemos ver el comando real. Sería select all from American Rider, clientes, y tenemos esta parte que no muestra aquí. El limit 0,1000, que quiere decir que me muestre los registros del 0 hasta el 1000. Ya está. Pero en este caso, por supuesto, no muestra ni uno porque no hay. Pues aquí en Information podemos ver, tal y como expliqué, los campos de la tabla. Y además veremos pues, los tipos de datos que hemos indicado con esa longitud. En ID me pone el AI de autoincrementable y PK de la llave primaria, primary key. Voy a dejar el capítulo aquí, no quiero alargarlo en exceso y que os aburráis. Continuamos con MySQL y Python en el próximo capítulo. En este no habrá tampoco ejercicios, los dejo seguramente para el próximo, ya que todo lo que estamos haciendo realmente es práctica. Espero que hayáis aprendido mucho y que no os hayan quedado grandes dudas. Nos veremos muy pronto. Espero que paséis un buen día. ¡Hasta la próxima!